Señor, Señor y Dios, Dios de misericordias y de toda verdad, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, en tu casa. Si hay algo difícil, Señor, es poner en obrar tu palabra. A veces la decimos, la citamos, decimos amén a ella, pero cuando la podemos experimentar, porque también tu buen espíritu nos guía, entonces toma otra dimensión. ¿Cuántas veces no hemos dicho, Señor, que es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ella? Y aquí estamos en el lugar donde nos has llamado a estar, porque no hay un lugar donde estemos más ciertas de que nos has llamado que este. Hay muchos lugares, Dios, donde sabemos que tu presencia nos acompaña, pero es aquí donde tú nos esperas. Por eso te damos gracias. Yo te pido, Señor, que no haya nada más importante para nosotras, nada que pueda ocupar tu lugar, nada que estorbe el poder estar donde tú quieres que estemos. Tú has sido bueno, Dios. Tú has sido bueno y estamos a veces a una decisión de ser de los 9 que no regresaron. Pero nosotras, Dios, por tu gracia y tu misericordia estamos aquí, agradecidas. Todas tenemos algo que agradecer, más bien mucho que agradecer. Pero hay cosas recientes, hay cosas del ayer, de hace 2 días que no podemos dejar pasar. Gracias por todo, pero también gracias por lo último. Gracias por la última respuesta, por el último momento donde estuviste presente, por el dolor que quitaste, por la prueba que pasamos, por la tentación que libramos, por el peligro del cual nos sacaste, por las dificultades que vencimos en tu nombre. Gracias por esta operación de Angie, Dios, que podemos constatar que fuiste poderoso y fiel y amoroso con ella. Y aquí está, Dios, después de habernos preocupado, tú la sacaste a victoria. Gracias por todo. Gracias por la comida de ayer, por la comida de hoy. Gracias por los amigos, gracias por la familia, gracias por las risas, gracias por el llanto. Gracias, Señor. Permítenos siempre tener un corazón agradecido. En esta mañana, Señor, tu palabra es más importante que todo. Permítenos a todas poner atención, escuchar para obedecer. Que ninguna de nosotras escuche por rutina, que sepamos que lo que vamos a oír será demandado y tendremos que saber responder a tu voz. Gracias, Padre, por la palabra que tenemos escrita, por la palabra oral, por la palabra en nuestros corazones. Gracias por el entendimiento para poderla escuchar, entender y aplicar. Por cada una de mis hermanas aquí y por las que vienen, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanas, déjenme introducir algo importante. Como cristianas tenemos que hacer un cambio de entendimientos de muchas cosas. Voy a ir despacio para que me sigan, ¿ok? Ser cristiana, entre otras cosas, representa que hemos tomado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para salvación. ¿Estamos claras en eso? Pero ser cristiana también representa que las cosas que antes concebía, entendía de una manera, van a ser cambiadas. ¿Estamos? Y esa es la parte más difícil. Modificar lo que yo creo que veo, como yo interpreto las cosas. De hecho, hermanas, por eso es que nos reunimos. Porque tenemos que ir contracultura. ¿Me comprenden? Contracultura, incluso la nuestra, Leti. Ideas que se nos quedaron arraigadas desde la infancia. Díganme si no, cuántas veces los dichos de nuestros padres, de nuestros abuelos, cuesta trabajo negarlos o decir esto es una mentira. Repetimos patrones aprendidos y tenemos que ir literal, hermanas, contracultura. ¿Han caminado contra la corriente de un río?
Yo no, pero sé que es muy difícil, que es verdaderamente, cualquiera que te viera diría, estás loca. Ir contra la corriente, porque además la corriente lleva fuerza, inclinación. Ir contra corriente demanda mucho esfuerzo. La vida cristiana es una vida contracorriente. ¿Me van siguiendo? No es una vida que se va con la corriente. Por ejemplo, las chicas que vienen más pequeñitas van a tener que enfrentarse a la cultura que viene como río y ellas voltearse y decir, yo voy para el otro lado. Esa es nuestra vida cristiana. Y es por eso que es tan complicada a veces. Por eso es que es tan difícil a veces ir, y es a lo que le llama la palabra, necesitamos las fuerzas del Espíritu, porque nuestras fuerzas no podemos. Dice la palabra, no con ejército, sino con tu espíritu. Pero nunca nos preocupamos, ¿para qué? Bueno, imagínense que vamos. Bueno, me platicabas hace poco, Chuy, la familia, el primer frente de batalla. La simple familia te cuestiona cosas increíbles que tú dices, es que yo voy para allá, y te dicen, pero todos vamos para acá, y dices, yo tengo un sentido en la vida. Y abrirte paso, aún de la familia, cuesta trabajo. Imagínense abrirse paso contra las propias ideas establecidas. Quiero a lo largo de las próximas semanas tocar 10 puntos, y les agradecería que fueran puntuales para llegar, porque quisiera que todas siguiéramos esta enseñanza. Van a ser 10 puntos que al final los vamos a imprimir y todo muy mono para poderlos recapitular. 10 cosas que tenemos que ver a la manera de Dios y quitarnos la idea que tenemos de ellas aprendida en el mundo. ¿Estamos? 10 cosas en las que conscientemente yo voy contra la corriente. ¿De acuerdo? La primera de hoy, y una de las más importantes para poder saber que tengo una cosmovisión cristiana y que tengo una mente bíblica, va a ser la manera en que veo, interpreto, entiendo y vivo las pruebas. ¿Ok? Así que lo primero que vamos a entender hoy, y en lo que me quiero enfocar hoy, es que hagamos un giro completo a nuestra idea sobre las pruebas. Hay una promesa en la palabra que dice, en el mundo tendréis aflicción. Y hay un pero confiad, yo he vencido al mundo. Necesitamos practicar el entendimiento, cómo quiere Dios que yo viva las pruebas. ¿Cómo quiere Dios que yo entienda las mías, las tuyas, las de mis hijos, las de la iglesia? Por algún tiempo se creyó, y ojalá podamos encontrar en lo que voy a hablar mucho de lo que hemos vivido, se creyó que las pruebas eran el resultado de pecar. Es decir, que si te venía una dificultad, una enfermedad, un contratiempo, una vicisitud, era porque algo habías hecho mal. Por supuesto, venía de parte de Dios el castigo, venía de parte de Él, no, así estas. Y incluso nosotras nos podíamos decir unas a las otras, pues, ¿qué hiciste, mana? ¿Por qué te está yendo tan mal? Díganme si no. Todas hemos pasado por ese momento donde decimos, oye, a la hermana cuando no le llueve, le llovizna. Y solemos decir, no acabo de levantarme de esta cuando ya viene la otra. Cuesta mucho trabajo. Nos costó mucho trabajo a lo largo de mucho tiempo entender que no siempre las pruebas vienen del pecar. Tenemos un ejemplo claro, bueno, tenemos muchos ejemplos, pero tenemos un libro completo en la Biblia que nos enseña que las pruebas no vienen de que te hayas salido del redil. ¿Cuál?
Job. De pocos hombres se escribe lo que se escribió de Job. Cualidades: hombre recto, perfecto. Nosotros alcanzamos la perfección solo en Cristo. Y cómo Dios se refiere a él. Dios da testimonio de él, de que era un hombre recto y perfecto, y le vinieron pruebas insospechadas. ¿Por qué les digo esto? Porque lo primero que tenemos que entender de las pruebas es que a todos nos van a acontecer. Que dejemos de relacionarlas con el hecho de que algo hice mal, o incluso la prueba de otro. Oye, manita, pues ¿qué estás haciendo? O decir, ponte a cuentas con Dios. O, oh, Dios está tratando contigo. Yo ya les había dicho que tengan cuidado con esa palabra, de que le digas a alguien, oh, Dios está tratando contigo. No tenemos ni idea de lo que eso significa. No lo digan. Dios no puede tratar con nosotros, nos haría pedazos. Él ya trató con nuestro pecado y se llama Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, sí puede haber y sí hay en la Biblia ejemplos de momentos donde el Señor advirtiendo, porque dice la palabra que Él nunca va a hacer algo que no haya avisado a sus profetas. ¿De acuerdo? Y lo que sea que Él va a anunciar, ya está escrito. Pero no va a haber nada que nosotros venga así de repente y esto es castigo de Dios. No. Cuando Él trató con su pueblo, ¿se acuerdan? Cuando los llevó al cautiverio, fue bajo advertencia de que habían pecado, que no se habían arrepentido, que habían insistido, y era un trato específico con su pueblo para arrepentimiento y para después reconvenirlos y traerlos a una posición mejor. Es decir, aún en la prueba que el Señor estaba pareciendo como castigo, lo que estaba llevando era un propósito para una posición mejor. Por otro lado, las pruebas también las hemos asumido como que vienen del diablo. Y te voy a decir algo, hay una enorme diferencia. El diablo no prueba, el diablo tienta, ¿ok? El diablo tienta. El diablo quiere que tú te caigas, que te mueras, que te destroces, que no prosperes. Por eso es tan importante esta clase. Porque si yo asumo y no leo la prueba como prueba y creo que es tentación, yo le estoy dando al diablo un lugar que no le corresponde. No vuelvan a decir, ay, el diablo. No, no, no. Todo lo bueno y todo lo malo viene de Dios. Tienes que saberlo. Él es el soberano, porque aún lo que vivió Job, ¿de quién venía? ¿A quién Dios le dio instrucciones? Al diablo. Y como dijo José cuando terminó toda aquella prueba, Dios usó todo para mi bien. Ustedes pensaron que me hacían mal, pero Dios todo lo reconvino para bien. Cuesta trabajo, después de haber tenido mucho tiempo una doctrina donde la mano negra se metía en nuestras vidas y las cosas nos salían mal, que cuesta trabajo, pero les suplico que se den a la tarea de creerle a Dios y de creerlo el Rey soberano del universo y empezar a entender y recibir las pruebas como una bendición. Este tipo de clases no las puedes dar en cualquier lugar porque hay gente totalmente arraigada a la idea de que la prueba viene porque algo hice mal. Y Dios está enojado conmigo y me está castigando. Y en lugar de soltarse ante su voluntad y dejarse guiar por Él, nos la pasamos cuestionándonos, ¿qué hice mal? Hermanas, ¿qué hicimos mal? Nacimos caídas. ¿Estás de acuerdo? O sea, más bien diríamos, lo único raro sería que me fuera bien. Mientras preparaba la clase dije, ¿cómo le voy a llamar a esta clase? Ahorita les voy a decir cómo le vamos a llamar, pero pensé por un momento que nuestra respuesta, cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás?, tendría que ser la siguiente, Eva. Ni todo está bien, ni todo está mal. O dicho al revés, ni todo está mal,
ni todo está bien. Pensaba que tenemos que renovar nuestro entendimiento, a dejar de fantasear con la idea de que todo tiene que estar bien para que no esté mal, o que todo tiene que estar mal y anula lo que está bien. Tenemos que aprender, Eva, tenemos que aprender a vivir estando bien, aunque no todo esté bien. Y para eso tengo que entender lo que significa prueba. Fíjense lo que les estoy diciendo. Gran parte de nuestra vida, no quiero hablar de porcentajes porque no lo sé, pero gran parte de nuestra vida va a tener conflictos. En un día habrá, en una semana, en un mes, va a haber conflictos. Si yo me acostumbro a estar mal porque tengo un problema, nunca voy a estar bien. Mi esfuerzo como cristiana va a ser que voy a estar bien aunque las cosas no estén todas bien. Y eso demanda conocimiento de la palabra y conocimiento de Dios. Y sí las estoy exhortando. Tiene que ser tan entendido esto que me cueste trabajo saber si estás pasando por un problema fuerte. A veces los problemas se nos ven a primera vista. Y eso significa que no estamos aprendiendo a sortear la vida a la manera de Dios. Tenemos que entender también las pruebas, Areli, que me cueste trabajo saber que estás en una prueba. Job, las pruebas por las que él pasó era inevitable verlas. ¿Quiénes las vieron de primera mano? ¿Se acuerdan? Su esposa. Y el comentario de su esposa fue reprobable. ¿Se acuerdan lo que dijo su esposa? Maldice a Dios y muérete. Hay pruebas, hermanas, que van a ser innegables, visiblemente expuestas. Pero hay una enorme diferencia entre esas pruebas y las que yo me construyo con mi concepto de bueno y malo. Esas pruebas, como las de Job, se los aseguro, hermanas, son contadas en nuestra vida. Yo creo que no llenan una mano. ¿Y por qué les digo esto? Porque Dios es bueno. Porque no resistiríamos más. Y porque Él prometió que no nos daría más de lo que pudiéramos recibir. ¿Creen conmigo eso? Que esas pruebas, como las de Job, serán cuando mucho llenarán, aún en toda nuestra vida. Entonces tú me vas a decir, pastora, entonces yo porque siento que cuando no me llueve me llovizna. Lo que te voy a enseñar y lo que trato de decirte es que todo eso que tú crees que te llueve y te llovizna no son pruebas, son meras circunstancias. Y eso te va a aligerar la vida. Y vas a tener la fuerza para las verdaderas pruebas. Las que dan crecimiento, las que te llevan a otra posición. Porque estás de acuerdo que si nos la pasamos de pruebita en pruebita, las que yo interpreto como pruebitas, lejos de ir a más, ¿cómo va nuestra vida, hermanas? A menos, nos vamos cansando. Y escribía en mis notas, ¿cuál es el momento más difícil para ser cristiana? En una prueba. Yo cuando las veo a ustedes en los cuernos de la luna y todo va muy bien y todo, me preocupan. Porque ustedes lo saben y es bíblico, cuando todo va bien, Dios puede quedarse en el segundo, tercero, cuarto lugar. ¿No es así? Bueno, pero el momento más difícil es cuando estás pasando por una prueba. Porque en automático Dios se va hasta el último lugar. Él se vuelve el enemigo a vencer, Él te olvidó, Él no se acuerda de mí. ¿Quieres saber por qué se va la mayor parte de la gente de una congregación? Porque pasó por una prueba y culpó a Dios.
eran distintas, porque pensó que Dios le debía algo y que Dios no debió permitir lo que pasaron, y esas personas se van lastimadas, heridas, decepcionadas del Dios al que no conocieron. Por eso para mí es muy importante estas 10 clases, porque vamos a quitar y a derribar mentiras que tienen que ver con que a veces no nos levantamos. Y si tú y yo como cristianas no entendemos lo que es una prueba, créeme, te vamos a tener que estar levantando todos los días, a toda hora, y te voy a tener que levantar y te voy a decir: Chuy, esto no es una prueba. Ay, creí que sí era, se parecía un montón. No, esto no era una prueba. Oye, y Laura en el suelo, y la vamos a levantar, y Laura, es que estoy en una prueba. No, esto no es una prueba. Esto no es una prueba. No, esto es tu concepto de lo que estás viendo. Es tu mente la que te está traicionando. Esto no era para derribarte. Esto no era para destruirte. Esto no era para tanto. ¿No quieren aprender eso? Yo quiero aprender. Yo quiero aprender a decirle a alguien: hey, esta no es, que vengas a tu hermana en Cristo. Oye, ¿cómo le ves a esto? ¿Es prueba del Señor? No, pisaste un hoyo y te caíste ya. Algunas veces lo que nos esté pasando tiene que ver, sí, con consecuencias, pero de lo que hice. ¿Sabes? Mentiste, por ejemplo, a una amiga y viene y te dice: eres una mentirosa. Eso no es prueba del Señor. ¿Eso cómo se llama, Karen? Consecuencias de una mala decisión. Pero si yo con todo y eso vengo y me azoto delante de la cruz y digo: Señor, porque a mí, eso es a lo que me refiero cuando les digo que debemos dejar de estar viviendo en una idea equivocada de las cosas. Obviamente, si te dicen mentirosa porque fuiste mentirosa, tú sabes qué tienes que hacer. Todo. Que todo sea exactamente. Tenemos que aprender. No me contesten, pero háganse esta pregunta. ¿Soy de las que hace una tormenta en un vaso de agua? Porque eso es muy grave. ¿Soy de las que hace una tormenta en un vaso de agua, o soy de las que no hace la tormenta que debe hacer cuando tiene que hacerla? Porque también solemos minimizar las cosas que tendrían que tomarse por atención, ¿ok? Entonces, vamos a la primera carta del apóstol Pedro. De hecho, en esta carta voy a pasar mucho tiempo en estas próximas clases. Recuerden que el apóstol Pedro fue el apóstol que negó, ¿se acuerdan? Pero que fue un apóstol que en un momento dijo: yo no te voy a negar, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Por eso me gusta y me identifico con Pedro, porque creo que todas nosotras, en teoría, somos de las que solemos decir: yo no me iré, yo no abandonaré, y apenas viene la prueba. Porque ¿qué fue lo que hizo titubear a Pedro? La prueba, el momento en el que él tenía la posibilidad de madurar y crecer, no pudo hacerlo y cayó en sus propias palabras. El apóstol Pedro nos va a enseñar en estas cartas, en la primera y la segunda carta de Pedro. Fíjense, Martín Lutero decía de esta carta de Pedro, le gustaba tanto que la consideraba teológicamente casi a la altura de Romanos. Y ustedes saben que hemos entendido la importancia de la carta a los romanos. Es una carta teológica muy importante, porque voy a leer los primeros versículos y ustedes van a entender la profundidad de lo que Pedro dice como introducción para llevarnos al primer entendido que él quiere que tengamos, pero nos pone como una alfombra, como diciendo: mira, debido a esto, y sale y dice: las pruebas no te deben agobiar. Si yo hoy ahorita les enseño sobre: hermana, las pruebas te van a fortalecer, probablemente quieras entenderlo, pero no te va a ser fácil. Pero si entiendes por qué, como lo va a hacer Pedro, entonces vas a vivir una vida menos al nivel del piso, déjenme decirlo de esa manera. Y las caídas van a doler menos,
y las caídas van a tener un mayor propósito. Bueno, es una carta que alienta a los creyentes a vivir la vida de fe sin miedo y con esperanza, ¿ok? Vamos a leer el capítulo 1 y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Fíjate bien, está hablando de antemano a personas que están en condiciones difíciles, ¿ok? Ahora, nosotros también de alguna manera somos expatriados. ¿Por qué? Porque esta no es nuestra casa. ¿Están de acuerdo? Nosotros somos expatriados porque estamos fuera de nuestra casa. Y él lo que está diciendo es que alguien que está fuera de su casa puede encontrarse en vicisitudes, en problemas. Entonces dice, les estoy hablando a ustedes, como diciéndoles, entiendo que no todo está bien, pero va a decir lo que les dije, pero quiero que entiendan que no todo está mal. ¿Será esto importante en tu vida? No sé si les pasa cuando ves un problema o te acontece algo, todo se pone negro, Areli, todo se pone negro. Y tienes que hacer un ejercicio, tienes que ser consciente y decir, no todo está negro. Porque si pones el panorama en negro, Klaus, te ciegas. Y es cuando decimos, no sé qué hacer. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos ahora en nuestra reunión de mujeres. Cuando todo lo ves negro, no sabes qué hacer, no ves la salida. Y estamos llamadas a no verlo todo negro. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Despierta, no todo está mal. Y quiero que te lo digas hoy. No todo está mal. Ahora fíjate lo que te voy a decir. Si te digo no todo está mal, te estoy obligando a ver lo bueno y a ser agradecida. ¿Y qué trae la gratitud? Fe. Pero también te digo, no todo está mal, pero también te digo, no todo está bien. Te estoy invitando a reflexionar sobre algunos puntos que no has tomado en cuenta, que puedes resolver hoy, que mañana serían un gran problema. Fíjate, Chuy, y eso lo vimos hace muchos años en unas reuniones que teníamos de mujeres, y recuerdo perfecto esta clase que les di. Les dije, pongan atención en las señales del presente que indican que hay un problemita, sea con tus hijos, en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud, para que lo que hoy puedes resolver sea un problema pequeño, y si no lo resuelves mañana va a ser una urgencia. ¿Y saben por qué les decía eso? Porque notaba y noto que nuestras vidas se manejan por urgencias. Estás resolviendo hoy, cuando ya estalló la bomba, algo que pudiste haber previsto ayer. Y como hoy te vas a ocupar de la bomba, de lo que explotó en tus manos, del estallido, lo que se está gestando hoy, ¿qué crees, Leti? Ya no lo vas a poder atender y nos vamos acostumbrando a los bomberazos. ¿Se acuerdan que hay empresas que así dicen? Hay hombres que trabajan y les digo, oye, ¿qué trabajas? ¿Qué haces en tu trabajo? Puros bomberazos. ¿Y saben qué significa eso? Pues el problema que se presente hoy. Ese es el problema de nuestro país con otros países de primer mundo. Los países de primer mundo viven en la prevención. Se levantan hoy para evitar el problema mañana y nosotros nos levantamos hoy para arreglar el problema de ayer. Bíblicamente tenemos que vivir anticipados. Ahora en las oraciones, no sé si esta semana o la pasada recordaba este versículo cuando dice, oro para no pecar contra ti. Estamos acostumbradas a orar porque pequé, pero no oramos para no pecar.
Y el tiempo de oración también tiene que incluir: oro, Señor, para que yo no peque, para que mi boca no ensucie el prestigio de una hermana, para no fallar, para no caer en tentación, como dice el Padre Nuestro. ¿Cómo oras tú, Eva? ¿Oras por lo que pasó ayer? ¿Oras porque hoy estás en problemas? ¿O empiezas y te detienes y dices: Señor, ahora me detengo a orar para que mañana mi vida te siga glorificando? Angie estaba enferma, la crisis, obviamente oramos por su crisis, pero una oración que no faltaba en nuestras palabras era que su fe no falte. ¿Por qué? Porque hay que prevenir, así como su doctor le puso y le dio medicamento para que su herida no se infectara, también tenemos que orar para que la herida que causa el dolor no se infecte en tu corazón y contamine lo que ya había quedado ahí. Y mi oración, hermana, será en todo tiempo que la prueba en la que estés, cuando tú estás en prueba, mi oración es que su fe no falte. Porque la prueba abre la carne y la carne abierta se infecta. Y se infecta de duda, y se infecta de incredulidad, y se infecta de miedo, y se infecta de todo. Te lastimas de todo. Ay, no vino la hermana a verme. No duden que dudó. No me hablaron, no me dijeron, no me ayudaron. Todas somos igual. Nada más pasen por tantita prueba y te acuerdas del nombre de todas las hermanas porque no te hablaron, no te saludaron. Cuidado, eso es infección, esas son bacterias. Por eso cuando veas a alguien sufriendo, no se te olvide: Señor, que no se infecte su corazón. Porque de la prueba va a salir, porque Dios es bueno. Pero, ¿y las criaturas? ¿Pero cómo va a salir su corazón? Miren, yo me he encontrado hermanas, pasan una prueba, difícil o no, prueba, no las vuelvo a ver. Y en la prueba las vi lastimadas, heridas, de rodillas. Y las vuelvo a ver erguiditas, orgullositas. Hola, hermana, ¿cómo está? Bien. ¿Qué pasó? ¿Sabes de cómo se infló su corazón? Ni siquiera recuerda si Dios fue bueno en su prueba y cómo la sustentó y cómo la levantó. Y no se acuerda de su gracia en los momentos difíciles. ¿Sabes de qué se acuerdan las hermanas? Nadie me habló, pero aquí estoy. Y se llenan la boca. Por la gracia de Dios. A todas nos pasa, hermanas. Por eso el punto número 1 de una vida de fe es entender las pruebas. Y yo no voy a entender las tuyas, tú las vas a entender y yo voy a entender las mías. Y lo primero que me voy a decir, y es parte de esta enseñanza, yo me tengo que decir: Karencita, esto no es una prueba, bájale 3 rayitas. Si tengo que orar por esto y le echo lagrimita, pero no todo es prueba, hermanas. No todo. Hay consecuencias, hay insensateces, hay simples tropezones. Hay simples altibajos. Créanme, por favor, quédense con esto. Pruebas son pocas, no aguantaríamos. No las aguantaríamos. Y si te digo esto es porque es necesario que el pueblo de Dios sea un pueblo gozoso. Y si no entendemos las pruebas, no vamos a ser gozosas. Miren, si ustedes nos oyen en la mañana, en la oración, ¿quién dice? La mamá de Elsie, no, su papá, que luego van oyendo en el camino y dice: ay, la pastora ya va a llorar. Sí. No siempre lloro, siempre me conmuevo de algunas cosas, pero les voy a decir algo. Yo lloro mucho, pero vivo feliz. No sé explicarlo. No quiero ser una creyente chillona que viva triste.
No. Sí me vas a ver llorar muchas veces, y creo que desde que soy cristiana lloro más. No hay un día, hermanas, casi no hay un día en que yo no llore. Pero conozco gente que no llora un solo día. Se los pregunté, creo que se los comenté. Le pregunté a una amiga, oye, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Dice, no, casi no lloro. Y dije, yo no quiero eso. Imagínate a alguien que no llora. Poco arrepentimiento, poco entendimiento, poca gratitud, orgullo. No. Pero, si yo todo en mi vida lo veo como una gran circunstancia y qué horrible, yo no voy a poder ser gozosa. Porque hay gozo en mi corazón porque sé, uno, que no todo es prueba, y dos, si es prueba, tienes a Dios para ayudarte y va a obrar para bien. Entonces, ¿dónde está la tristeza? Es una tristeza que produce al mismo tiempo esperanza. Entonces, gracia y paz os sean multiplicados. Fíjense que en este versículo 1, en el versículo 2, para las que les gusta un poquito profundizar, está expresada la Trinidad. Para aquellos que de repente dicen, no, pero ¿dónde sacaste la Trinidad? Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, ahí está el Padre. En santificación del Espíritu, ahí está el Espíritu. Para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, ahí está la Trinidad. Esto nada más como un dato para que lo tengas presente. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Están viendo el Evangelio ahí? ¿Lo notan? Pedro está recordando el Evangelio, ¿ok? Y luego dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Toda esta teología nos estaba llevando el apóstol Pedro a levantar un término, para levantar algo, y dijo que su fe. ¿Sí vieron cómo llegó hasta ahí? Para ser guardados, dice la palabra, mediante todo esto, por el poder de Dios mediante la fe. Exaltó la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Se acuerdan cuando dice la palabra, cuando venga el Señor hallará fe en la tierra? Entonces la fe es un tesoro para nosotras, ¿ok? Porque les dije que cuando tengas una prueba, ¿qué estoy orando? Que tu fe no falte. Si lo ven, un tesoro. ¿Dónde está el tesoro? La fe. La fe para creer todo eso, para creer en la presencia de Dios, para creer en el poder del Espíritu, para creer en el poder de la sangre. Pero ¿dónde está? En la fe. Entonces, aquí quiero que vean la fe como un brillante, ¿ok? Que Pedro está exaltando. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, aquí empieza lo que nos quiere pedir. Por un poco de tiempo, hermanas, si hay una palabra en la Biblia, dale importancia. Dice mucho tiempo, no, poco. Y tú vas a decir, mi Lore, ay pastora, pero esto ya tiene mucho tiempo. ¿Y qué tengo que decir? ¿O qué te digo yo a ti? Lore, es poco tiempo. Y tú me vas a decir que no, es mucho. De la misma manera que decimos, es mucho lo que me está pasando, es mucho lo que me acontece, es mucho. ¿Y qué te tengo que decir, Klaus? Poco. Ahora, ¿por qué lo está diciendo? ¿Por qué está diciendo poco? Porque quiere que, como darnos, ¿cómo se llama ese? Probaditas de optimismo. No, porque lo que Pedro va a decirnos es que ese poco es comparado con la eternidad y no puede mentir, comparado con la eternidad. Y te voy a decir otra cosa, comparado con las bendiciones que aún en este mundo vivimos, lo que sea que pases es poco.
aunque tu mente te diga que es mucho, aunque las cifras digan que es mucho, aunque el dolor diga que es mucho, aunque la gente te diga que es mucho, tú tienes que decir poco, porque Dios lo dice. ¿Se acuerdan de Job? Los segundos que le echaron a perder la prueba, ¿quiénes fueron? Sus amigos. ¿Y sus amigos qué decían? Algo hiciste enojar a Dios, algo no estás haciendo bien. Pero también los amigos le trataban de decir, esto es poco, Job. Y a Job se le olvidó lo mucho por estar atento a lo poco. ¿Les ha pasado? Todos los días cantamos las maravillas de Dios, viene la prueba y se te olvidan. Cuidado con eso. ¿Qué dice el apóstol Pedro? ¿Qué nos está recordando? Cuidado, no te dejes engañar. ¿Qué vas a decir de esta prueba? Poco. ¿Qué vas a decir de tu prueba? Poco. No solamente comparado con el grueso de nuestra vida, sino con la eternidad, porque dice la palabra que nosotros estamos viendo siempre hacia lo eterno. Espero que esta palabra le esté sirviendo a alguien que quizá hoy venía pensando que todo le sale mal, que no funciona su vida, que incluso haya venido pensando, no sé si voy a proseguir. Escúchame, la fe que tú profesas fue un regalo, es un diamante. Cuídala especialmente en tiempos de prueba. Por eso, Padre, fíjate lo que va a llegar Pedro a decir. Entonces dice poco de tiempo, si es necesario, subrayen todo eso, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Les ha pasado cuando inyectas a un hijo y traes la jeringa y la sacas y es de este tamaño y ves la pompita de tu niñito y dices, no es posible, no checa? Pero algo te dice, esto es bueno. Y oyes el llanto de tu hijo y te dice, no. Y tú con la jeringa a este lado, ¿y qué dices? Tendrás que ser afligido por un tiempo. ¿Cuánto dura un piquete? Nada. Hermanas, por eso Pablo estaba diciendo, Pedro, traigo a Pablo. Pobre Pablo. Es que hablamos tanto del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero es Pedro. ¿Sí les he dicho que yo juego a ponerles cara a las personas? Por ejemplo, Natán para mí tiene una cara, es chinito para mí. Y lo hago, ¿sabes qué? Como para no olvidarlos, pero siento que si les pones carita, más cercano. Entonces, si mi esposo empieza a predicar y está hablando de Pablo, para mí Pablo es medio panzoncito para mí, fíjate, por ejemplo. Pedro se me hace que era muy morenito, como muy quemado por el sol, pero se me hace como chaparrito inquietón, así. Pero bueno, estoy hablando del chaparrito, Pedro. Y Pedro nos estaba diciendo que esa prueba que estás pasando, aún la de Job, que era una inyección, Leti. Yo muchas veces le tuve que decir a mis hijas, es un momentito, y esa palabra de momentito no les quedaba para ellas, corretearlas. A Diana de plano un día no se la pude poner. No, se ocultó abajo de la cama, no había manera, no. Le costó caro porque entonces el dolor, la fiebre y lo que te guste. ¿Entienden entonces lo que quiere decir eso? Si quieren pónganle en su Biblia, inyección. O sea, en esa proporción es que nos está diciendo. A ver, levante la mano si alguien cree o sabe que hoy está en medio de una prueba. Ok. Prueba, no circunstancia, ¿va? Prueba es aquello en lo que tú no tienes poder. Tentación es aquello en lo que puedes elegir.
¿Ven la diferencia? Ok, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién está en prueba? ¿Cuándo es una prueba? Cuando no depende de ti, como en el caso de Angie. Cuando vas a un quirófano y no depende de ti. Cuando se trata de un abogado, cuando se trata de un hijo o de otra persona, no es tu asunto. ¿Ok? Pero es una inyección aún lo que dure para Pedro es una inyección. Y luego dice, ¿para qué? Y vuelve a hablar del brillante, dice, para que sometida a prueba, ¿qué está probando? La fe. Ay, pastora, me lo hubiera dicho antes. Yo pensé que estaba probando mi matrimonio, No. Ese tesoro no se iba a pulir si no venía esa prueba. Se trata de tu fe, no se trata de tus hijos, no se trata de ti, no se trata de dinero, se trata de fe. Es un asunto de fe. Te la va a pulir, la va a hacer más hermosa, la va a hacer más fuerte, la va a hacer más firme. Y quién sabe, Leti, si esa fe se está fortaleciendo porque el verdadero guamazo todavía no llega. ¿Y cómo voy a poder responder a eso, lo que venga? Con ese tesoro, la fe. De verdad, deja de hacerte historias. No se trata de nadie, no se trata de ti, no se trata de que pecaste, no se trata de que te portaste mal, no se trata de que Dios se olvidó, no se trata de que tu familia no tiene remedio, se trata de tu fe. Ese pedacito, este tesoro que Dios puso en ti, lo quiere pulir, lo quiere hacer más fuerte, lo quiere hacer hasta, me atrevo a decir, más grande. Claro, todas nosotras ya sabes que resolvemos las cosas, diríamos, Señor, ¿no habrá camino más corto para tan bella obra? No, es la prueba. Y fíjense que términos de prueba, porque se cita la prueba en muchos momentos en la Biblia, lo que significa es precisamente pasar por fuego para perfeccionar los metales. Usaban la misma analogía, el mismo verbo, para pulirlos, para probarlos, para hacerlos mejores. Y Pedro lo que nos quiere decir es, ya te expliqué todo lo que pasó, cómo Dios te salvó, envió a su Hijo, y ahora esa fe que depositó en ti necesita que crezca y que madure. Díganme si no es cierto, hermanas, que ver a alguien que con fe, con una fe débil, como hablamos la semana pasada, una fe que duda, es vergonzoso. Tú no quieres avergonzar el Evangelio, ni yo tampoco. Entonces tenemos que dejarnos inyectar. Necesitamos dejar que estas pruebas pasen, porque el Señor está tomando cuidado en nosotros para que, sometida a prueba nuestra fe. Ve qué bonito lo dice. Yo lo tengo subrayado en mi otra Biblia, en esta no, pero márquenlo como muy especial. Lo voy a leer, versículo 7, incluso si lo pueden memorizar. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Cristo. ¿Vieron esto? ¿Qué valor tiene para Dios nuestra fe? Dice, más preciada que el oro. Y aún dice que el oro es perecedero y nuestra fe no. ¿Tienes fe, hermana? Yo sé que sí, porque si estás aquí, te trajo ese poquito de fe. Y vamos a ver cómo aquí también el apóstol empieza a decir, añade a tu fe. Pedro es un enamorado de la fe. Pedro es un pregonero, exaltando la fe siempre, motivando a que tu fe no falte, a que tu fe crezca. Van a ver más adelante cómo dice, añade a tu fe. ¿Saben por qué tropezamos tanto? Porque no añadimos. Tu fe te alcanza cuando mucho para venir los domingos. Yo te exijo, yo te pido que le digas a tu fe, te alcanza para más. Esa fe te alcanza para orar, esa fe te alcanza para aprender, esa fe te alcanza para mucho más que solamente venir un domingo, sentarte y basta y esperar un milagro. No,
El milagro se opera en ti cuando esa fe es activada en deseos. Hermana, ¿quién crees que pone los deseos? Dios. Y esa fe, como no le vamos a obedecer y como no vamos a buscar más y como no la vamos, entonces dice, tengo que probarte para que esa fe crezca y quieras hacer lo que quieres hacer. Y luego dice en el 8, todo tiene que ver con Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué preciosa exhortación nos hace el apóstol para decirnos que nosotros tenemos que dejarnos probar, porque Dios está interesado ¿en qué? En mi fe. No me alcanza esta fe para las pruebas, no me alcanza para lo que viene delante, y entonces sí necesito fortalecer. Acompáñenme a Santiago, por favor. Es uno antes de Pedro. Santiago 1:3. Otro apóstol también preocupado e interesado en que tomáramos con mucha atención y cuidado la prueba. Dice en el 1:3, voy a leer desde el 2. Hermanos míos, se parece a Pedro, fíjense. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que nos pide Santiago, que sepas que la prueba de vuestra, ¿qué? Fe. No está probando nada, no está probando otra cosa, está probando ¿qué? Tu fe. ¿Y por qué? Por lo que dijo Pedro, que es valiosa. Hermanas, ¿saben por qué cuidamos nuestras palabras unas por otras? ¿Sabes por qué te pido perdón cuando te piso el callo? ¿Sabes por qué quito mi bolsa si te quieres sentar ahí? ¿Sabes por qué llego temprano? ¿Sabes por qué te bendigo? ¿Sabes por qué te saludo? ¿Sabes por qué te saludo en tu cumpleaños? ¿Sabes por qué te pregunto por tu salud? Porque estoy cuidando tu fe. Porque dentro de ti hay un tesoro, débil todavía para muchos, que si yo te hago un pequeño desaire, una pequeña cosa, ese tesoro, esa fe se hace polvito. Y necesitamos que se haga duro como una roca esa fe. Por eso nos tratamos bien. No quiere decir con eso que cuando yo veas a alguien fuerte lo puedes tratar mal. No es permiso, pero te voy a decir algo. Cuando tú pases junto a alguien, le pises el callo y te vuelva a saludar, esa persona tiene la fe más fuerte. Y como Dios sabe que aquí nos vamos a pisar el callo y allá afuera van a venir problemas, ¿ves por qué está interesado en que tu fe se fortalezca? Si tu fe no está fuerte, Tere, todo lo que te pase tiene que ver con Dios, con el diablo o con tu familia. Pero cuando estamos fortalecidos en la fe, yo sé que lo que sea tiene que ver con que yo madure. Y aquí hay niños espirituales, y los niños espirituales lloran, molestan, piden leche, estorban, no se someten, y Dios quiere que esta iglesia crezca. Ahora en la casa, cuando están los niños y todo, la casa huele a pañal, huele a leche, hay todo tirado. Son niños. Te lo aguanto 1 año, 2 años, 3 años, pero después de eso, Leti, pregúntame. Lo mismo es aquí. Está bien si quieres babear, si quieres dejar el pañalito, está bien un tiempo, porque necesitamos crecer. Y luego dice en el versículo 12 de Santiago, y ahí termino para seguir más adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué? La prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué es resistir la prueba?
Primero entender si es prueba, después saber que viene de Dios, después saber que Él me da las fuerzas para salir, después saber que obra para bien, porque le amo y me ama, y después saber que me va a ayudar a madurar. Entonces, ¿estaré triste o estaré gozoso? Gozoso. Yo quiero orar por las que hoy están pasando por una prueba, porque mi oración tiene que ver con que su fe no falte y sea fortalecida. Las demás quédense sentaditas, pónganse de pie las que están pasando por esa prueba, por su fe. Quiero decirles lo que dice la palabra. El que estén en medio de una prueba significa que el Señor ha puesto sus ojos en ustedes, las ama, sabe lo que quiere obtener de ti, vas a ser promovido. Escúchenme, vas a ser promovido. No es una promesa humanitaria, humanista, es una promesa de Dios. Así dice su palabra. Resiste con gozo. Lo más hermoso de la prueba no es cuando acaba, es vivirla con la misma cara como si ya hubiera acabado. Quiero que cierren sus ojos y piensen en esto. Dios está complacido en hacerles esta inyección. No huyan de sus manos. No corras de las manos de tu Hacedor. Él tiene cuidado de ti, sabe de lo que tienes necesidad. Él no solo quiere arreglar la circunstancia, quiere cambiar algo en tu corazón que te ayude a verlo con el poder y la magnificencia y la grandeza que Él tiene, para que dejes de ver a un Dios pequeño. Era necesario en sus planes que tú y yo pasáramos por esta prueba. Era necesario para sus planes que tú vivieras lo que estás viviendo, porque vas a comprobar al Dios de todo poder y de toda gracia. Tus ojos quizá estaban velados, limitados, pero hoy tus ojos se abren para ver, no la grandeza de la prueba, verás a Dios más grande que todo, más fiel que nunca, y más poderoso y más amoroso que nunca. Señor, te doy gracias por este momento. Gracias porque podemos dar gracias por la prueba. Cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana, quizá venían pensando, ¿hasta cuándo? Como decía el salmista, ¿hasta cuándo? Pero nosotros sabemos, Dios, que no eres un Dios que se complace en hacernos mal. Tú estás al tanto de lo que está pasando, conoces a detalle todos los alcances de esta situación. Y te damos gracias porque dice tu palabra que demos gracias por todo. Tú lo has determinado, tú has permitido que esta situación opere y sea vivida por cada uno de ellos. Permíteles hoy aumentar su fe en la conciencia de que nada excede a tu voluntad y que todo lo que están viviendo tiene que ver con tus planes perfectos y que al cabo de un tiempo podremos decir, todo obró para bien. Más allá de lo que se arregle o no se arreglen las cosas externas, sabemos, Dios, que dentro de nosotros se está formando un carácter que te agrada y te glorifica solo a ti. Gracias porque estás desarrollando en nosotros paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio. Gracias porque estás desarrollando en nosotros gozo que no tiene que ver con las circunstancias, sino con las certezas de a quien hemos creído. Yo te doy gracias, Señor, porque aunque no lo podamos ver y nuestros ojos no lo puedan palpar, lo verdaderamente importante está aconteciendo en el corazón de cada uno de aquellos que está siendo probado. Gracias, Dios, porque esta iglesia se fortalecerá, porque después de esta leve tribulación momentánea, estos hermanos nuestros serán más fuertes, más firmes, más gratos, más santos para ti.
los bendigo y que puedan decir, esto también pasará en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias.